Continuando con la medición de actitud, vemos que no es tarea sencilla escoger alguna de las escalas de medición de actitud. Todo va a depender del componente de la actitud que se busque medir y del objetivo de investigación de acuerdo al aspecto que se quiera medir. Hasta el momento hemos trabajado en la clase anterior la escala nominal y las escalas de clasificación gráfica, verbal y numérica. Cada una de ellas tiene sus usos y aplicaciones. Pero pasemos ahora a ver en este video las escalas rango-orden, comparación pareada y suma constante. Estas tres escalas que veremos a continuación tienen usos muy similares, pero algunas diferencias en cuanto a la ejecución y al análisis de datos. Para ello, vamos a colocar como caso de análisis a La Frontera, que es una bodega que produce vinos de origen. Supongamos que lo que se busca a través de la investigación es conocer el orden de preferencia acerca de los aspectos que tiene en cuenta una persona a la hora de elegir un vino para regalar. O también conocer cuáles son las bodegas nacionales que prefieren los clientes o potenciales clientes. A partir de ello, podemos elaborar dos tipos de preguntas. En la primera, que dice ordene del 1 al 6 los aspectos que tiene en cuenta a la hora de elegir un vino para regalar, siendo 1 el aspecto más considerado y 6 el menos considerado. Acá lo que hacemos es pedirle a la persona que ordene del 1 al 6 estos 6 aspectos. Va a ser 1 o va a colocar en primer lugar el aspecto que más le importa a la hora de comprar un vino para regalar y va a ser 6 el aspecto de menor importancia. En este ejemplo podemos ver que se ordenan atributos en base a un producto. Los atributos son los mencionados allí respecto del producto que es vino. Ese es uno de los ejemplos de aplicación de la escala de rango-orden. Ordenar atributos o aspectos en base a un producto. Pero ¿qué pasa si para el encuestado la marca y el origen son igualmente importantes a la hora de elegir un vino para regalar? Bueno, esta escala, con su concepción forzada, obliga al encuestado que le asigne diferentes posiciones. Entonces la lectura va a ser siempre igual. Va a haber una diferencia de un punto cada uno respecto del anterior o el posterior cuando uno analice los datos. Pero en la realidad del encuestado es que hay dos aspectos que son igualmente importantes. Bueno, es una desventaja de la escala el no poder saber cuál es la distancia real respecto de las posiciones asignadas. Otro ejemplo para el que se puede ilustrar esta escala es el pedirle que ordene marcas en base a un atributo, que sería la pregunta 2. En el siguiente listado, ordene del 1 al 4 las bodegas nacionales que más prefiere para consumo personal, siendo 1 la más preferida y 4 la menos preferida. Acá estamos ordenando marcas en base a un atributo. Este es el segundo ejemplo de aplicación de la escala de rango-orden. La persona coloca la ubicación o el orden de preferencia según su gusto, pero una de las desventajas de la escala es que no nos permite saber si a la persona realmente le gusta o simplemente es lo que menos le disgusta. Posiblemente en la lectura uno diga que la marca que más gusta es la Bianchi, en segundo lugar es Catena Zapata, en tercer lugar Zucardi. Y así seguimos con el resto. Pero ¿qué pasa si al encuestado no le gusta ninguna de las 4 opciones que se le presenta? Bueno, en primer lugar pondrá la que menos le disgusta y en 4 pondrá la que más le disgusta. Como esta escala no nos ofrece ninguna aclaración al respecto, durante el procesamiento de datos simplemente se van a considerar como aquellas de mayor gusto o menor gusto. Entonces, repasando, esta escala de rango-orden nos sirve para medir orden de preferencia, jerarquía. Hay algo que es mejor que otro, tiene mejor desempeño o es más preferida. El concepto que utiliza es de la escala básica ordinal porque el número en cuanto al análisis de datos nos va a brindar un orden de preferencia. Pasemos ahora a otra escala de este grupo de 3 que nos sirve para medir lo mismo, pero su ejecución es diferente.
Acá estamos hablando de la escala comparación pareada. Esta escala lo que intenta es comparar de a pares una serie de atributos, productos, variables, lo que sea a analizar. Esta escala, a través de esta comparación de a pares, intenta obtener respuestas en cuanto al procesamiento de datos de orden preferencial, ordinal, jerárquico, es decir, que nos sirve exactamente lo mismo que la escala de rango orden. Lo que ocurre es que esta escala, al tratar de combinar de a dos los productos, las marcas, los atributos, tiene una limitación. Es decir, la escala de rango orden yo puedo poner los atributos o las marcas que quiera, 1, 5, 10, pero la escala de comparación pareada se aplica hasta 4 elementos. Es decir, superando los 5 elementos a comparar, ya es preferible utilizar rango orden. Entonces, esta escala utiliza varios conceptos básicos a la hora del análisis. Utiliza el concepto de razón, utiliza el concepto de intervalo, pero para generar las conclusiones finales utiliza el concepto ordinal. Veamos cómo se aplica. El enunciado de la pregunta es muy sencillo. Se le pide al encuestado que seleccione por cada par, en este caso de varietales de vinos tintos, que se presentan a continuación, cuál prefiere a la hora de consumir en cada combinación dada. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que tener en cuenta los varietales que vamos a comparar. En este caso son 4. Ahora, ¿cuántas combinaciones de a 4 podemos hacer? En este caso son 6 combinaciones. Entonces vamos a tener la combinación Cabernet Merlot, Syrah Malbec, Cabernet Malbec. En cualquiera de los casos no se repiten las combinaciones. Y así seguimos, Syrah Merlot, Malbec Merlot y Cabernet Syrah. En todas las situaciones se han combinado de manera tal que no se repiten ni las combinaciones ni los varietales. Entonces, ¿qué debe hacer el encuestado? Por cada par que se le presenta, elegir uno en cada situación. Es decir, si hay 6 combinaciones, por cada combinación deberá elegir uno, es decir, elegirá en total 6 varietales según la comparación que se le presente en cada caso. Cuando terminamos de recoger los datos, debemos hacer un análisis profundo de la información y para ello trazamos un cuadro de doble entrada en donde la información se va a leer de la columna sobre la fila, es decir, que por cada columna voy a tener todas las respuestas de Cabernet, todas las de Malbec, todas las de Merlot y todas las de Syrah respecto de el resto de las combinaciones. Entonces, por ejemplo, en la primera columna hubo un 40% que en la combinación Cabernet-Malbec eligió Cabernet respecto de Malbec. En la combinación de Cabernet-Merlot, un 30% eligió Cabernet. Y en la combinación con Syrah, un 50% eligió Cabernet. ¿Sí? Acá lo importante es analizar la información de la columna respecto del varietal que está en la fila. Por ejemplo, en la columna 2, Malbec lo eligió un 60% respecto de Cabernet, un 70% respecto de Merlot y un 80% respecto de Syrah. Merlot, por su parte, tuvo un 70% respecto de Cabernet, un 30% respecto de Malbec y un 90% respecto de Syrah. Y Syrah tuvo un 50% de elección respecto del Cabernet, un 10% respecto de Malbec y otro 10% respecto de Merlot. Tal como se puede apreciar entonces en esta tabla de doble entrada, los datos que se están generando a partir de los porcentajes son datos de razón. ¿Por qué? Porque cuando aparezca un 0% significa que hubo 0% de selección de ese varietal respecto del resto. Vemos cómo acá utilizamos entonces el concepto de razón. Pero para traducirlo en datos más sencillos de análisis, vamos a traducir o a reemplazar estos porcentajes en unos y ceros. ¿Cuál va a ser la consigna? Si supera el 50%, vamos a replantear o reemplazar el porcentaje por un 1. Pero si es igual al 50% o es inferior, vamos a reemplazar ese porcentaje por un 0. Entonces, aquí tenemos las dos
matrices. La primera con los porcentajes y al lado cómo se han ido transformando esos porcentajes en unos y ceros. Si nos fijamos, Cabernet tiene 3 ceros porque en ningún caso superó el 50%. Malbec tiene 3 unos porque en todas las situaciones superó el 50%. Merlot tiene un 1, un 0 y un 1. Y por último, Syrah tiene 3 ceros también porque en ningún caso superó el 50%. Acá estamos utilizando, por ejemplo, el concepto de intervalo porque estamos dando una puntuación. Ahora bien, sumando la cantidad de unos, nos va a arrojar la conclusión ordinal. Vamos a leer con estos datos que Malbec es preferido en primer lugar, después Merlot y en tercer lugar, compartiendo la misma posición, se encuentran Cabernet y Syrah. El tema es que esta escala nos ofrece un poquito más de información que el concepto de rango orden que veníamos viendo anteriormente. ¿Por qué? Porque por un lado, Cabernet y Syrah pueden compartir una misma posición y por otro lado, si me fijo en el desempeño a través de los porcentajes, vemos que a pesar de que cumplan de estar en la misma posición, tiene un desempeño un poquito mayor Cabernet respecto de Syrah en cuanto a las proporciones de respuestas en las selecciones de cada uno de los varietales. Entonces, esta escala, si bien es muy limitada en el uso, hasta 4 elementos, es mucho más rica en información respecto de la escala de rango-orden. Pero pasemos a la tercera escala de este grupo, que nos va a permitir conocer no solamente el orden de preferencia, sino que nos va a ayudar a medir el nivel de preferencia. Esta es la única de las 13 escalas que nos permite hacer una medición del nivel de preferencia, que no es lo mismo que el orden, porque el nivel de preferencia es hasta cuánto un aspecto es más preferido que otro, una marca, un producto, un atributo es más preferido que otro. Esta es la única de las escalas que utiliza el concepto de razón en cuanto al análisis de los datos. Pero veamos con el ejemplo de la bodega. Acá le vamos a pedir a la persona que distribuya 100 puntos entre los siguientes aspectos de acuerdo a su nivel de importancia a la hora de evaluar la presentación de un vino para regalar. ¿Qué ocurre? Este es el enunciado como debería ser planteado para una escala de suma constante. Es bastante sencillo, fácil de comprender. ¿Por qué? Porque la persona tiene que distribuir 100 puntos de acuerdo a lo que él considere más importante o menos importante. Entonces, en esta situación se le plantean estos aspectos. Diseño de etiqueta, colores de etiqueta, material del packaging, visualización de la marca y descripción del producto. La persona ha establecido un puntaje, ha planteado, por ejemplo, 50 puntos para material del packaging, 20 y 20 para diseño de etiqueta y visualización de marca y 10 para colores de etiqueta. A la descripción del producto no le asignó ningún puntaje. Esta puntuación nos ayuda en mucho a la lectura y al análisis de datos. ¿Por qué? En primer lugar, al no poner puntaje en la descripción del producto, sería un 0, eso significa que no le interesa en absoluto esa variable a la hora de evaluar la presentación de un vino para regalar. ¿Sí? Sería lo único que no le prestaría la atención necesaria. Y que hay dos elementos, el diseño de etiqueta y la visualización de la marca, que son igualmente importantes para el individuo a la hora de elegir un vino para regalar en cuanto a la presentación. También podemos ver que, por ejemplo, el diseño de la etiqueta y la visualización de marca son el doble de importante que los colores de etiqueta, porque unos tienen 20 puntos y colores de etiqueta tiene solamente 10 puntos. Entonces podemos establecer el doble, la mitad, que hasta el momento no podíamos hacer esa lectura con las escalas anteriores. Y claramente acá podemos ver que por lejos el material del envase, del packaging, al tener 50 puntos, es muchísimo más importante que cualquiera de los demás atributos. Entonces, si uno tuviera que preparar una promoción, un envase de regalo, una comunicación, sería muy importante para este individuo comunicarle en primer lugar el material del packaging,
que sea lo más atractivo posible. En segundo lugar, que sea distinguible el diseño de la etiqueta y la visualización de la marca. Y no importaría, por ejemplo, si incluyera o no la descripción del producto porque acá ha manifestado que no le interesa, que no es de su preferencia. Entonces, con esta escala terminamos este grupo de 3 que nos sirven para medir o trabajar sobre las preferencias del encuestado, obviamente en base al componente afectivo, porque le estamos pidiendo que ordene o cuantifique, en cualquiera de las situaciones, una cuestión de preferencia respecto de atributos, de aspectos, de marcas para ser evaluados. Lo importante acá es reconocer qué objetivo queremos medir para seleccionar la escala correcta en el diseño del cuestionario.